Hoy en la Mesa del Gato, Fran Simón, muy buenas noches. Muy buenas noches, un placer estar aquí. Rafael López Diéguez, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Sofía Miranda, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bienvenida al Gato. Muchas gracias. Juan Fluger, ¿qué tal? Buenas noches. Encantado, Javier, buenas noches. Y Almudena Negro, buenas noches. Muy buenas noches. Y protagonista de la actualidad que luego nos contará usted. Luego cuento todo. Ya saben ustedes que hoy en el mundo entero es 11 de marzo, pero aquí en España es 11M. Ya quedará para toda la vida un recuerdo de una terrible tragedia. Y es que hace ya 11 años nos obligaron a marcar esa fecha con sangre en el calendario. La sangre de las 192 víctimas que dejaron esos atentados que hicieron explotar los trenes con bombas en las estaciones de Atocha, de Santa Eugenia y en el Pozo del Tío Raimundo. En un acto de recuerdo a los caídos por este sinsentido, en el simbólico Bosque del Recuerdo del Parque del Retiro, la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza, ha reclamado hoy dignidad, verdad y justicia. Hoy hace 11 años que perdí a mi hija y hoy es día para mirar al cielo, recordarla, recordar a todos y preguntar por qué y para qué. Es día para concienciarnos y comprometernos de que el terrorismo es una amenaza viva a la que tenemos que combatir sin ambajes y sin cálculos electoralistas. Hoy Ángeles Pedraza nos acompaña en el Gato al Agua. Muy buenas noches. Buenas noches. En días como hoy, todos deberíamos darle las condolencias, puesto que es el aniversario de la pérdida de su hija. Pero también deberíamos darle las gracias, porque usted es la memoria viva de la lucha de muchas personas que han perdido a un ser querido por culpa del zarpazo del terrorismo. Pues yo lo único que quiero que me deis es el cariño que me demostráis siempre, que es muy importante. Yo hoy voy a decir algo que lo pensaba poner en Twitter, porque seguramente lo pondré, pero lo quiero decir aquí. Me ha dado mucha pena y mucha envidia de otros países, porque yo es verdad que siempre en el 11M, desde que yo soy presidenta, que se hace el acto en el Retiro, me he sentido muy arropada. Quizá este año ha habido mucha más gente a nivel político y tal, pero siempre me he sentido muy arropada. Pero me ha dado mucha pena pensar que en Estados Unidos, cuando es el homenaje del 11S y han pasado más años, todos los medios de comunicación, prensa escrita, radios, televisiones, se vuelcan totalmente, desde Obama hasta el último vecino, ¿no?, de cualquier barrio, y están homenajeando todo el día a las víctimas. Yo ayer me causó mucho, de verdad, me causó mucho dolor, y quizá por eso hoy he tenido un día un poco peor que otros, como hoy la prensa escrita de este país no ha nombrado nadie que hoy era el 11M, Día Europeo, no olvidemos, no solo el atentado del 11M, sino que es el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Los programas de televisión anoche, nadie avisó. La verdad es que la gente ya sabe que se hace el acto en el Retiro y por eso han acudido, pero no se avisó que se iba a hacer este acto. Ningún informativo, ni nacional ni de cadenas privadas, ayer dijeron nada, y me parece muy triste que queramos olvidar tan pronto. Yo creo que los medios de comunicación son los que siempre nos han ayudado más, los que nos ayudan a mantener viva esa memoria, y desde luego, si ya no hay ni un hueco en una página de un periódico para recordar que hoy es el 11M, Día Europeo de las Víctimas, y tienen páginas y páginas para hablar de corrupción y de política, algo mal estamos haciendo en España. Este año, señora Pedraza, lo que hemos visto ha sido una gran afluencia de políticos, a diferencia de otras ediciones anteriores, ¿no? Sí, como cada vez que hago una declaración hoy me cae un chaparrón, pues yo me arriesgo a que ahora voy a hablar aquí como siento y que me caigan los chaparrones que quieran. Yo sé perfectamente por qué hago esto, por mi hija y por todas las víctimas, y hoy voy a hablar de lo que creo sinceramente. Yo, desde que soy presidenta en la VT, aunque luego muchos les gusta, dependiendo de si me aprecian o no periodísticamente, tergiversan o no, y la noticia se puede cambiar o no. Yo, desde que soy presidenta, siempre dije a la Junta Directiva que había que invitar a todos los partidos políticos. El que no quisiera que no fuera, pero que ninguno luego pudiera decir, claro, yo no estoy con las víctimas porque no se me invita. Y siempre he invitado a todos los partidos políticos. El año pasado fue el primero que apareció alguna persona de todos, incluida Izquierda Unida. Yo este año he vuelto a hacerlo, tengo que decir también. Y quizá me critiquen, pero tengo que decirlo, que al único partido que de verdad no me salía del alma y no he querido ha sido a Podemos. No lo he invitado. Pero al resto he invitado a todos. Y afortunadamente han ido todos. Pero yo lo he dicho en mi discurso, si alguno ha estado allí, me ha oído, que he dicho gracias a todos los que estáis hoy aquí acompañándonos. Pero tengo que decir que me sorprende mucho que algunos nunca habéis estado y otros siempre han estado. Yo quiero dar las gracias a los que siempre están, pero hoy, y por esto me va a caer el chaparrón, pero me da igual,
quiero dar las gracias a María Dolores de Cospedal, porque María Dolores de Cospedal, independientemente de que yo tenga problemas con el Ministerio de Interior, con cosas que hace el Gobierno, cuando hace 7 y 8 años en el Bosque del Recuerdo, en el Retiro, no iba nadie, iban 20 personas, ella siempre estuvo, siempre. Y yo, María Dolores de Cospedal, independientemente de que me enfade con algunas cosas que hacen, para mí siempre será alguien muy especial porque siempre estuvo cuando no había fotos. Hoy ha vuelto a estar y se lo he dicho a ella, que es quizá a la que más habría echado de menos si no estuviera. Pero sí, hoy ha habido... No cabíamos, o sea, no cabíamos. Será que estamos en año electoral. Lo que sí parecía que era igual que todos los años es esa sensación de división entre las asociaciones de víctimas. Pero, doña Ángeles, ¿qué pasa? Voy a aclararlo ya también de una vez por todas, porque hay algunos periodistas que tienen problemas de oído. Y se lo he dicho muchas veces y no lo entienden, pero como aquí sé que sois muy inteligentes, lo vais a entender. Yo el lunes por la mañana me fui a unas jornadas en Valencia que me invitaron las asociaciones autonómicas, y siendo tan mal día, porque yo ayer y antes de ayer ya son 2 días que yo estoy revuelta por lo que me viene encima, por todo lo que hay que preparar, yo me fui a Valencia, estuve en Valencia con todas las asociaciones autonómicas, con la Fundación Buesa, Fundación Brosete, y hemos estado 2 días compartiendo cosas y compartiendo cómo nos sentimos. Ayer me vine a mediodía para estar hoy aquí, y hoy nos habíamos puesto de acuerdo las 3 asociaciones de 11M para repartirnos. Entonces, en la misa de la Almudena, independientemente de esto, aunque todos seamos víctimas, cada víctima tiene una forma de pensar y una ideología. Por ejemplo, a Pilar Manjón el año pasado no le gustó mucho lo de la misa, pero yo la respeto. Entonces lo que hemos hecho este año es, en la misa de la Almudena y en el Retiro, hemos estado Ángeles Domínguez y yo. Y esta tarde en el Pozo yo he estado dándole un abrazo y en todo el acto en el Pozo con Pilar Manjón. O sea, no hay división. Lo que no pueden pretender nadie es que seamos borregos y que a todos nos guste lo mismo. Yo, por ejemplo, a mí no me gusta un acto con sindicatos, a Pilar Manjón le gusta y yo la respeto y ella a mí. Y luego por la tarde nos damos un abrazo y compartimos el acto del Pozo. O sea que no, vuelvo a decirlo, no hay división, pero que quieren seguir diciéndolo, pues que nos pongan un piso y nos vamos a vivir juntas. Pues ha quedado claro, ya lo han visto, no hay división, pero claro, un año más, con Ángeles Pedraza en un acto y Pilar Manjón en otro, algunos han querido ver, bueno, que había división, cuando en realidad, según nos cuenta doña Ángeles, lo que había era organización. El caso es que la presidenta de la asociación 11M Afectados por el Terrorismo ha optado por un acto aconfesional en el que ha estado rodeada de dirigentes del PSOE, Izquierda Unida, UPyD, los sindicatos, comisiones obreras y UGT y otros colectivos sociales como la Asociación de Actores. Manjón ha denunciado en su intervención la existencia de víctimas de primera y de segunda clase, pero ha pedido a los políticos que dejen de utilizarles como arma arrojadiza. Cohesión, unidad, que no nos utilicen como arma arrojadiza a las víctimas, que nos cuiden, que somos la parte débil y dolorida por el horror en esta sociedad y sencillamente que no hagan discriminaciones de ningún tipo, que todas las víctimas tenemos derecho al honor, a la memoria y a la... En cuanto a la clase dirigente, los diputados reunidos en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados han guardado un minuto de silencio en memoria y homenaje de los 192 inocentes que perdieron su vida en esta matanza. Dentro y fuera del hemiciclo, en solitario o en diferentes homenajes, los cargos políticos de ayer y de hoy se han pronunciado sobre el 11M. En este día y en estos momentos solamente cabe el apoyo a las víctimas. Todo lo demás creo que hay que dejarlo para más adelante. Conmemoración del acontecimiento más triste que hemos vivido en los últimos años, como fue ese salvaje atentado que se produjo en distintas estaciones de tren aquí por parte del terrorismo más absurdo. Que debemos mantener su voz, la voz de las víctimas y el recuerdo. Que afortunadamente este es un país, es mi convencimiento, que recuerda a las víctimas, que las tiene presentes y que no olvidará. Mi cariño y la dedicación que tendré toda mi vida a que se haga memoria, dignidad y justicia. Y creo que todos los españoles tenemos la obligación de reclamar esa dignidad, esa justicia y esa verdad y reconocimiento para las víctimas del terrorismo. El 11 de marzo de 2004 conmocionó a todos los españoles y quedará siempre en nuestra memoria. Mucha presencia política en el homenaje de este año, pero solo un pero. Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno, no ha estado en el acto de homenaje y se le recrimina que en el Congreso ha tenido apenas una referencia de solo 7 segundos. En primer lugar, expresar nuestra emocionada solidaridad con el pueblo de Madrid, siendo hoy el día 11 de marzo de triste recuerdo. Señor presidente,
Bien, me sumo a sus palabras iniciales, señor Macías, y a la iniciativa del señor presidente de la Cámara. Ángeles Pedraza, parece insuficiente, ¿no?, solo sumarse a las palabras del señor Macías. Quizá alguna frasecita más hubiera sido bienvenida del presidente del Gobierno. Pues sí, o una llamada o estar presente en el acto. Yo creo que acudir hoy a la misa en la Almudena, que era a las 10 de la mañana, yo hoy, más que criticar a Zapatero, creo que habría que preguntar que por qué no ha estado el presidente del Gobierno. No le costaba, yo entiendo que el presidente del Gobierno no puede estar todo el día de acto en acto, pero, por ejemplo, a la misa de la Almudena podía haber ido. Otra cosa que me ha causado también hoy, otros años he sido más políticamente correcta y no me he callado, pero este año tampoco. Curiosamente, todos se les había olvidado hoy que era 11M y todos tenían en su agenda montones de cosas, pero montones de cosas, desde la policía, Guardia Civil, Ministro del Interior, todos tenían muchas cosas hoy. Pero ¿a quién se le puede olvidar un político español o un ciudadano español que tiene una agenda institucional, que el 11M saben dónde hay que estar? Porque vuelvo a repetir que el 11M no es el día de los atentados de los trenes, que es el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, que se puso ese día porque se decidió así en Bruselas al ocurrir este hecho. Entonces yo creo que en todas las cabezas tiene que pensarse que 11M, es que yo creo que a cualquier ciudadano le rechina, ¿no? Entonces voy a dejar un hueco en la agenda. Sí, pero más de uno ha corregido la agenda, cuando se ha dado cuenta de que este año pasaban lista, Sí. Casi que anuló el otro acto. Bueno, algunos nombres los hemos retirado rápidamente en el banco de la Iglesia cuando ya estaban puestos. Ha habido que hacer hueco de protocolo. Almudena, ¿qué te parece? Pues que comparto totalmente lo que acaba de decir Ángeles. Es verdad que ha habido mucha crítica a Zapatero por haber estado, pero ha estado. Yo lo que me pregunto es dónde estaba Mariano Rajoy. Claro, como está entretenido en otras cosas, como poner gestoras, que le parece más importante, me imagino, al señor presidente de Gobierno, que estar donde tiene que estar, porque al final representa a todos los españoles. Y si algo importa a todos los españoles es precisamente esta fecha, el mayor atentado de la historia de Europa. Un atentado que cambió, en mi opinión, el destino de España, que afectó incluso a Mariano Rajoy, que hay que recordar que era candidato a la presidencia de Gobierno el 11 de marzo de 2004. Y a Mariano Rajoy ni a sus 600 asesores de Moncloa se les ha pasado en algún momento por la cabeza que el señor presidente de Gobierno tenía que haber estado hoy, le guste o no, igual que el señor Fernández Díaz, que tiene por costumbre, lo digo yo, no saludar a la presidenta de la VT. Hoy te ha saludado. Hoy es hoy una tengo excepción. Que decirlo que sí. Se lo han puesto en la agenda, porque normalmente no lo hace. Entonces, ¿qué cosa más importante tenía que hacer hoy el señor Mariano Rajoy? Yo creo que no hay que criticar a los que estaban, hay que criticar a los ausentes. Yo creo que más crítica que he sido yo con Zapatero y la VT con 9 manifestaciones contra Zapatero, yo hoy creo que ha hecho un acto de valor y de valentía, aparecer en el Retiro con lo que se podía esperar allí. Eso es. Afortunadamente nadie ha discrepado. Nadie ha faltado al respeto, ha sido un respeto total a todo el que ha estado ahí por las víctimas del terrorismo y sinceramente lo digo, yo también me pregunto ¿por qué hasta hoy no ha ido Zapatero? Pero es que durante los 9 años que no ha ido se le ha criticado por no ir. Hoy ha estado con las víctimas y hoy ¿por qué no criticamos al que no ha estado hoy? Es que el caso es que siempre tenemos que tener fijación por alguien y por eso nos perdemos en otras cosas, por eso nos perdemos. Rafael. Bueno, yo la pregunta que me he hecho muchas veces es cómo desde el estrado, cuando estáis hablando y miráis a los presentes, a esos políticos que hoy comparecen, me parece que han comparecido con más o mayor número de políticos, ¿no? Porque decía con cierto acierto Javier que era año electoral, cuando veis a los que están enfrente de vuestros, que han sido los que con su lápiz han firmado las excarcelaciones, los que con su bolígrafo han firmado los permisos penitenciarios, los que han reconocido y han dado carta naturaleza a esa alianza de civilizaciones que hoy sabemos lo que supone y lo que está provocando en el mundo entero, ¿no? Yo eso es lo que realmente a mí muchas veces me choca, y realmente os reconozco un mérito enorme, ¿no? Porque casi que te da ganas de saltar de la tribuna, ¿no? Dejar el micrófono, agarrar por la solapa y decir, vamos a ver, ¿cómo tiene usted la cara dura de venir aquí cuando usted ha puesto en la calle a estos terroristas hace 3 días, los ha escarcelado usted sin ninguna justificación por una decisión política y viene usted aquí hoy, en este aniversario, aquí a hacerse la foto hoy en el año electoral? A mí el 11M entiendo que tiene que tener un aniversario, evidentemente como todo debe tener un aniversario, debe haber un día que se conmemora. 11M son todos los días, cada día que te pongan delante una resolución para escarcelar a un etarra es un 11M.
Cada día que te pongan delante una resolución para dar un permiso penitenciario es un 11M. Cada día que hay un atentado de ISIS es un 11M. Y esto no pasa desapercibido. No, esos señores que han ido a hacerse la foto son responsables del daño, de la indignidad y la humillación a las víctimas del terrorismo. Y yo entiendo la parte institucional que a ti te toca. Y ya sé que lo que yo digo no te toca decirlo, pero yo quiero decirlo. A mí me parece hasta sarcástico que se atrevan a ir y a presentarse en situaciones como estas, estar presente quien de su puño y letra ha afirmado que estén en la calle. Sofía. Bueno, es cierto que hoy es un día para estar con las víctimas, para rendirles homenaje, pero las víctimas son víctimas los 365 días del año, no solo hoy. Todos los días. Eso es. Entonces, está muy bien porque hay que recordarlas, hay que darles cariño y hoy nos tiene que servir para pedir una justicia real, para que todos esos casos que no están resueltos se resuelvan. Pero insisto, hay que apoyar a las víctimas todos los días, todos los días. Fluger. Bueno, yo en primer lugar quiero hacer una aclaración, ¿no? Ángeles antes se ha contado, es verdad que los medios ayer no se fijaron en que hoy era el 11M. Creo que Gaceta.es tiene el honor de haber sido el único medio. Es verdad. No, sé que no iba por nosotros. Pero sabes Ángeles. que no iba por nosotros. No, por supuesto. Pero porque además me ha dolido mucho más la prensa escrita, porque desde que ocurrió el atentado, todos los 11 de marzo abrían los periódicos con una entrevista a una víctima del 11M, con una foto del retiro con flores. Hoy es el Día Europeo de las Víctimas. Y hoy, qué tristeza abrir el periódico y leer el libro de Bono, las guerras internas, las guerras internas. Y además con la desagradable presentación el día 10 de marzo, diciendo que es que se anunció con 3 días de antelación. Creo que fue muy poco oportuno y un golpe bajo y muy duro. Además, bueno, mire, dicho esto, bueno, simplemente era, pues eso, que nosotros tuvimos el orgullo y la satisfacción de que, bueno, tú y yo hablamos ayer por la tarde y tenías claro quiénes iban a ir y quiénes no iban a ir. Y las quinielas fueron, ¿eh? Sí, las quinielas fueron. Ya anunciaba ayer que siendo año electoral iba a haber muchos. Pero dicho eso, aparte, tenías delante hoy 30, 40 representantes políticos, algunos 40, 50, bueno, docenas de representantes políticos, y alguno de ellos el día de mañana tendrá la responsabilidad de decir, no basta solo con hacerse la foto, hay que actuar en favor de las víctimas. ¿Cuál sería el primer paso que deberían dar esos representantes políticos? ¿Modificar el Estatuto de la Víctima? ¿Hacer realmente un Estatuto de la Víctima para que haya una cobertura total de la situación de víctima del terrorismo? Es que eso ya es imposible. Habría que cambiar el Código Penal, las leyes, el estatuto, pero mira, hemos estado durante 4 años luchando por un estatuto de la víctima donde la VT ha trabajado muchísimo, haciendo muchas alegaciones, muchas con Gallardón y con el actual ministro de Justicia, y al final, por la puerta de atrás y sin avisarnos, han colocado un estatuto donde una de las cosas que para nosotros era prioritario, que era que dentro del Estatuto de la Víctima hubiera un apartado específico para la víctima del terrorismo, porque creemos que la víctima del terrorismo es diferente a todo, porque a la víctima del terrorismo se la mata para sembrar terror en el país y sembrar terror en la sociedad. Es un ataque al Estado, entonces tiene que haber un apartado específico. Y otra cosa era que en los permisos penitenciarios, en todo lo que está pasando como temas Bolinaga, la víctima, que estamos personados además, y las asociaciones, pudiera ser parte, pudiera también decidir, recurrir. Bueno, pues hemos estado 4 años y al final, una parte, la tarde anterior a que el estatuto se presentara, que la VT no sabíamos nada, la abogada de la VT fue la que estuvo redactando y preparando, y eso ha podido salir, aunque no esté completo. Pero ni tenemos un apartado específico, ni se ha recogido nada de lo que hemos dicho. Y luego otra cosa que también se ha dado a bombo y platillo, y a mí ahora me dicen, es que tú ahora no estás de acuerdo con nada de lo que hace el PP. Que no, lo que pasa es que si hemos llegado después de 50 años de asesinatos y gente herida para arreglar esto un poco y ahora está mal, hay gente que no sabe cómo funciona la prisión permanente revisable y está encantada en que la prisión permanente revisable ya la tenemos. Los que pedíamos cadena perpetua, pues ya la tenemos. Es que es mentira, es que la prisión permanente revisable lo que ha hecho es regalarle 15 años de prisión a los etarras, porque con la nueva ley los etarras no pueden salir antes de 40 años, no pueden tener reducción de penas ni 3º grados, con lo cual ahora la ley desde el 2003 no pueden rebajarle de 40 años.
y ahora nos ponen una prisión permanente revisable, que yo eso con Gallardón lo hemos luchado mucho, pues al final han puesto la prisión permanente revisable a los 25. Visto cómo está la justicia y está todo, a los 25 años todos los terroristas van a la calle. O sea, esta prisión permanente revisable a bombo y platillo para que nos calláramos, que salió justo antes de la manifestación de la VT, pues que la gente lo sepa, que es rebajarle a los terroristas 15 años de estar en prisión. Fran. Ángeles, yo es la primera vez que coincidimos y lo primero, bueno, mi enhorabuena, porque creo que haces un trabajo fantástico. Segundo, decirte que yo junto con otros compañeros tenemos un programa de economía en Radio Intereconomía, y lo primero que hemos hecho hoy ha sido decir que era 11M y recordaros y transmitir un abrazo. Economía que no tiene nada que ver con Muchas esto, gracias. que no estáis solos para nada. Tercero, el presidente yo creo que es que se le cae la cara de vergüenza. ¿Por qué? Porque está sacando a terroristas a la calle, asesinos, y un asesino, yo no sé, los políticos, un asesino tiene que estar en la cárcel, y punto, y no hay más, No tiene que estar en el Caribe tomándose copas. Es que es así, con cualquier persona que hables de la calle. Un asesino tiene que estar en la cárcel, y un violador tiene que estar en la cárcel, y no se puede estar tomando copas en el Caribe. Y encima que lo veamos los demás. Pues este señor, ¿por qué no habla? Pues porque se le tiene que caer la cara de vergüenza. Estar con las víctimas es estar, y ayudaros, es estar con España. Esto, hay alguno que puede decir, esto es muy rancio. No, es que estar con España no es de izquierdas, es de derechas. No, es que es obligación de todos, apoyaros. Y de todos estar con España. No es un tema ideológico, es un tema de ética, de moral, de razón, nada más. Y los asesinos, que no salgan. Ya está, no hay más. Mira, nosotros, por lo que decías de que lo que tienen que hacer los del Caribe, tengo que decir, además, os voy a pasar la carta a ti, Juan, que tengo más relación contigo, Ángeles, para que la tengáis. Disculpad un segundo, has dicho que no habéis invitado a lo de Podemos. Pues creo que debíais de haberles invitado. No, pero yo te digo por qué no. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Para ponerse evidencia, estoy de acuerdo. Exacto. No, porque hubieran para que ido, os digan que no. No, hubieran ido. Bueno, pues entonces que se definan y que digan dónde están. No. Pero Fran, yo creo que perdona. tenemos que estar, los que estamos con las víctimas y con el derecho tenemos que estar por encima de esto. Pueden ir y no, hay que pero te voy a decir por porque qué. pueden usar eso para decir, oye, ¿ves? No, es que pero no yo nos hay, invitan. mira, perdona, hay líneas rojas que no se pueden traspasar. Mira, yo toda la vida, te digo, desde que soy presidenta he invitado al Partido Socialista, a Izquierda Unida, al Partido Popular, o sea, a todos los partidos, tanto de la Asamblea como del Congreso como del Senado, o sea, a todos. Pero Podemos no puede ser que dé una de cal y otra de arena. Yo estoy segura que si invitamos a Podemos hubieran ido, estoy segura, porque en el tema de París coincidimos con Monedero, cuando nos manifestamos en la puerta cuando ocurrió en la Embajada Francesa. Y yo sé que hubieran ido, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo todavía a la gente de Podemos no puedo mirarla a la cara, no sé cómo van a actuar si gobiernan, Yo no quiero, hay muchas veces que me preguntan de diferentes temas y no quiero hablar hasta que no ver cómo funcionan si gobernaran. Pero hay un caso que está claro, y es que ellos están a favor de acercar presos, de ayudar a ETA, de todo esto. Y yo eso, bajo ningún concepto, voy a aceptarlo. Ángeles, pero también está de acuerdo Rajoy y Zapatero, y todos, lo han hecho todos. Pero bueno, ojo, hay límites. nos olvidamos ya de un vídeo, de Pablo Iglesias. Nos olvidamos ya de un vídeo de Pablo Iglesias en una rico taberna pidiendo, por favor, no nos dejéis solos con los españoles, nosotros estamos con vosotros. Exacto. Eso es un apoyo a los asesinos de la banda terrorista. Mira, ¿Cómo me vas a traer a quien apoya a tus sacarlos a la Sí. calle? Un segundo, mira, Vale, por la puerta falsa, pero el otro es un apoyo. Y un segundo, ayer fue una noticia que me dejó un poco impactada. Y es de verdad, yo es la primera vez que hablo de Podemos. A mí lo sabe Juan, lo sabe Javier. Me han preguntado un montón y he dicho, yo no voy a hablar de este partido hasta que no esté con diputados o gobernando y veamos cómo lo hace, porque quiero ese respeto a todo el mundo. Ya es domingo, lo has dicho. Lo he dicho siempre veces y nunca he hablado. entrevistas Pero ayer ya me superaron las líneas rojas cuando vi que han presentado de candidata a Manuela Carpena, una jueza a la que nosotros, desde la VT, hemos requerido un montón de personaciones y de escritos para que suspenda actos proetarras, actos de enaltecimiento del terrorismo en el País Vasco, apología del terrorismo. Y esa jueza siempre le ha dado la razón a los terroristas y nos ha echado para atrás todo a la OVT. Como yo, una persona que se presenta aquí, eso ya fue ayer el colmo de los colmos. Le vamos a pedir a Ángeles Pedraza que permanezca unos minutos más con nosotros en El Gato al Agua, pero antes queremos conocer la opinión de nuestros espectadores. Sira, cuéntanos qué nos están diciendo. Pues esta noche nos están llegando muchos mensajes respecto a los actos celebrados hoy, respecto a las víctimas del terrorismo, respecto a aquel 11 de marzo. Por ejemplo, Víctor nos cuenta que esta mañana fuimos a
a honrar a las víctimas al Bosque del Recuerdo del Retiro madrileño con Alternativa Española. Otro espectador alude directamente a lo ocurrido aquel 11M y señala que sigue siendo un misterio con demasiados interrogantes. Ningún político ha estado a la altura desde el principio. También de la clase política habla Chema, que apunta que Zapatero no es de mi agrado, pero por lo menos fue. El presidente del gobierno ni se presentó. Qué pena de país. De cinismo total califica precisamente la presencia del expresidente del gobierno, Belén, que considera que este señor no cree haber hecho nada en contra de las víctimas. Y ya finalmente, Andrea respalda las palabras de María Ángeles Pedraza respecto a la falta de cobertura mediática y dice que aquí, en Pontevedra, es vergonzoso. El diario de Pontevedra de hoy no dedicó ni una línea al 11M. Siento mucha rabia y soledad. ¿Por qué se produjeron los atentados del 11M? Algunos sectores de la derecha piensan que detrás tenía que estar ETA, que los islamistas no podían haberlo hecho solo ni tenían motivos. Algunos sectores de la izquierda piensan que fue en respuesta a la participación de España en la guerra de Irak y a la foto de las Azores. Dentro de un momento les contamos la teoría de uno de los mayores expertos que hay en investigación del terrorismo en España. Hoy es 11M, se cumplen 11 años de los atentados del 2004 y justamente estas han sido las fechas que ha escogido, como bien indicaba Juan Fluguer hace un momento, las que ha escogido José Bono para presentar su libro. La verdad es que ciertamente el último en venir a sumarse a la rumorología acerca de lo que ocurrió con estos atentados ha sido el expresidente del Congreso, que en su libro revela que el CNI advirtió 3 días antes de la masacre de un inminente atentado contra nuestro país por la participación de España en la guerra de Irak. Aunque hay otras teorías que, como José María Aznar, apuntan a que los ideólogos del 11M no eran de desiertos remotos ni de montañas lejanas. Hoy ha sido María Dolores de Cospedal quien ha contestado a José Bono por esa supuesta revelación. 3 días antes del atentado del 11M, el Ministerio del Interior fue alertado de la peligrosidad y fanatismo de Alequem Alamari, así como de su decisión de cometer un atentado en España. Además, se insistió a Interior en la fiabilidad de la información y en la gravedad de la amenaza. Yo no voy a entrar en esas polémicas porque me parece faltarle al respeto a las víctimas del terrorismo y eso también me parece faltarle al respeto a la sociedad española. La verdad es que si José Bono está convencido de que el atentado del 11M fue en respuesta a la participación de España en la guerra de Irak y a la famosa foto de las Azores, se habrá llevado hoy un chasco cuando, leyendo El País, haya leído el artículo del profesor de Ciencia Política y Seguridad experto en terrorismo, Fernando Reinares. Reinares ha hecho una exposición acerca de cuáles son los antecedentes del terrorismo yihadista en España y hemos querido hacerles un resumen que les vamos a mostrar. Nada que ver con la participación de España en la guerra de Irak. Ya en 1994, Al-Qaeda funda en España la célula más importante de Europa Occidental. En 1995 es detenido en Barcelona el primer yihadista. En 1997 se desarticula en Valencia la primera célula yihadista. En 2001 fue cuando en diciembre se decidió en Karachi, en Pakistán, atentar en España. En 2002, en febrero, se ratificó esa decisión de atentar en España en Estambul. En marzo de ese año, 2002, se inició la formación de la red que participaría en todo el entramado del 11M. Durante el año 2003, 40 personas fueron detenidas en España por su relación con el yihadismo. Y la famosa foto de las Azores fue el 16 de marzo de 2003 y el inicio de la guerra de Irak el 20 de marzo de 2003. Después ya sería en 2004 el 11M cuando se producirían los atentados. Es decir, que da la impresión de que los mayores expertos están quitando peso a esa tesis que todavía algunos ángeles están insistiendo en decir, ¿no? Que si fue toda una respuesta del terrorismo yihadista a la participación de España en la guerra, cuando parece ser que hoy en día, 11 años más tarde, nos damos cuenta que la amenaza yihadista es algo mundial que nada quizá tuvo que ver, ¿no? Sí, además, pero ¿sabes qué pasa? Que hemos llegado a un punto en que en este país todo el mundo puede decir lo que quiere y no pasa nada. Yo espero que lo que ha dicho el señor Bono, de que 3 días antes se le comunicó el CNI al ministro de Interior lo que iba a ocurrir, que si eso es mentira, el CNI le denuncie y le ponga una querella. Y si no, tendremos que ser las víctimas las que les pidamos explicaciones al ministro de Interior en ese momento, porque si 3 días antes ya lo sabían, dejaron que los nuestros fueran asesinados. Pero aquí hay que empezar con soluciones. Aquí no puede escribir todo el mundo libros. Aquí hay mucho que se ha hecho millonario escribiendo libros del 11M y ya está bien, ya estamos un poco cansados. Entonces la gente que haga estudios serios, porque creo que el problema del yihadismo es muy grave, está avanzando demasiado deprisa y no nos podemos perder en libros para que todo el mundo vaya ganando dinero. Así que si lo que ha dicho es mentira, por favor, yo pido al CNI que le ponga la querella. Si es verdad, tendremos que ser nosotros los que exijamos que nos digan la verdad. Pero lo que no pueden jugar es con las víctimas y justo un día antes de este día tan doloroso.
Al margen del terrorismo yihadista, amenaza para todo el mundo, nosotros en España lamentablemente tenemos nuestra propia tradición terrorista, la de la banda terrorista ETA, que sigue dándonos quebraderos de cabeza. Si no, bueno, que se lo digan a Alberto Plazaola, que se ha quitado del medio. Como ustedes saben, el Tribunal Supremo ha decidido desestimar esa decisión de una sección de la audiencia que decidía sumar las condenas cumplidas en Francia por algunos etarras que se encontraban encarcelados en España para excarcelarlos. Bien, el Supremo ha dicho que no y por tanto Santi Potros, el autor de la matanza de Hipercor, deberá seguir en la cárcel, puesto que fue capturado cuando había sido excarcelado por otra nueva causa, pero sin embargo Alberto Plazaola se ha dado a la fuga. Esta pasada madrugada, cuando la Ertzaintza ha tratado de ir a detenerle, se han encontrado los agentes de policía con decenas de simpatizantes abertzales que, formando un auténtico muro delante de su domicilio, trataban de impedir a los policías que pudieran llegar hasta él, que por cierto ya se había dado a la fuga. Y ahora viene, Ángeles, cuando decimos aquello de que, pero si lo veíamos venir, si no es la primera vez que por un error o una decisión incorrecta de algún juez, algún magistrado o alguna aplicación de alguna ley o transposición, se libera un etarra y luego cuando se dan cuenta del error van a poner y el pájaro ha volado. Pero eso ya lo saben, eso ya lo saben. Ya tenemos a De Juana, tenemos a Troitiño, tenemos a muchísimos que se les ha dado, luego han querido volver, hemos avisado, hemos recurrido y al final van a por ellos y ya no están, pero esto se sabe, ¿eh? Esto se sabe, yo no entiendo cómo hay sentencias tan rápidas que en el mismo día ya... yo no tiene nada que ver con ETA y yo no soy jurista, pero hay algo que me sorprende mucho. Por ejemplo, aquí en el caso Púnica detuvieron a Granados, a algunos alcaldes y tal, los detuvieron y ya no han vuelto a salir. Están en la cárcel, yo no digo si tienen que estar o no. Y vemos a Pujol y a otros casos por ahí que se pasan 2 años. Si luego a estos señores huyen, diremos, ay, no sabíamos que iban a huir. Es que ¿por qué para unos la justicia es tan rápida y para otros no? Porque el Supremo en Navidad, pero es que con el caso de los terroristas en Navidad se reunieron y no tuvieron valor, porque sí sabían lo que iban a hacer, no tuvieron valor de decidir qué era lo que tenían que decir, porque venían las Navidades y era un poco problemático para en Navidades armar jaleo. Y lo dejaron el caso, lo dejaron y dijeron que hasta el 13 de enero no se sabría nada, con lo cual han ido alargándolo todo tanto que les ha dado tiempo. Pues ahora ya los hoteles del Caribe se van a llenar. Viendo las imágenes, ¿no?, del supuesto intento de detención, y digo supuesto porque la Ertzaintza no hizo lo que podía haber hecho. Pero se retrocedían ante los manifestantes, que lo hemos visto en las imágenes. Este tipo de actuaciones de la Policía Autonómica Vasca es más que frecuente y habitual, ¿no? Cuando en el territorio vasco se quiere detener de verdad a un terrorista, se envía a la Guardia Civil. ¿Por qué? Porque la Guardia Civil esto actúa de la siguiente manera, que es conforme a derecho y como inconforme explica el Ministerio del Interior. Identifica a estas personas por obstrucción a la acción judicial, les cae una multa correspondiente y además, en algunos casos a los que portan las banderas, se les denuncia por enaltecimiento del terrorismo. La Guardia Civil actúa así y es eficaz. Cuando no se quiere detener, se envía a la Ertzaintza porque sabemos que funciona así. Yo lo que estoy sorprendido es que cada vez que un político le preguntas por terrorismo y no quiere responder, siempre dice por respeto a las víctimas. Yo creo que este es un claro ejemplo de la falta de respeto que se tiene a las víctimas. Y que estoy absolutamente convencido que las víctimas lo que queréis es que esta gente esté en la cárcel y, como bien dices, no esté en el Caribe. Y que no se les deje ni se use ninguna puerta trasera para sacarlos y que sean claros. Por eso el presidente solo os da 7 segundos, porque es que se le tiene que caer literalmente la cara de vergüenza. Porque esto no puede ser. Esto no puede ser. Y que a las personas que apoyan a terroristas, que son impunes a todo lo que pase, hombre, es que algo hay que hacer, y no nos podemos callar, y no os podéis callar, desde luego, no os podéis callar porque como estos van mucho más, y irán muchos más, porque no solo sois vosotros, y es que ya esto es en todos los aspectos de la vida, con los violadores también ha pasado, con los asesinos no terroristas, pero
que los políticos no se usen de escudo para no responder. Yo eso es una cosa que creo que les tendréis que exigir. Y luego, por último, para finalizar, sin tener un gran conocimiento de todo lo que pasó el 11M, pero sí como ciudadano sorprendido, ¿cómo es posible que nadie supiese lo que iba a pasar? Ni siquiera un poquito, nadie. O sea, también se coordinaron, o sea, desde mi ingenuidad lo digo. Bueno, según Bono, algunos lo sabían 3 días antes. Bueno, vamos a ver, yo creo recordar que hubo un intento de atentado en Chamartín previamente, que lo sabía todo el mundo, creo que una furgoneta que se interceptó en Cañaveras, es decir, sí se sabe, y normalmente los cuerpos y fuerzas de seguridad españoles, que son de lo mejor que hay en el mundo, saben perfectamente cuándo hay que elevar el riesgo. Lo que pasa es que lamentablemente lo conozco bien, no puedes evitar, no, pero es que parece que se pueden evitar todos los atentados y no es cierto. A mí lo que me parece lamentable del señor Bono es que utilice el 11M para vender libros, que es exactamente lo que está haciendo. Pero yendo al tema del que estamos hablando, eso retrata al señor Bono y la clase de persona que es, la utilización de este atentado para vender libros. A mí es que lo que me sorprende son los tiempos judiciales. Cuando el españolito de pie va a un tribunal, sabe que puede jubilarse antes de que haya una resolución judicial, cosa que suele pasar, ¿verdad? Pero aquí, cuando en Estrasburgo se dicta una sentencia en francés, en 24 horas la Audiencia Nacional se reúne sin traducir por traductor judicial autorizado esa sentencia. En ese momento todos los jueces hablan inglés, francés y lo que se tercie, y deciden en 24 horas aplicar la llamada doctrina Parot y poner en la calle a toda una colección de tarras, asesinos. Esa sentencia que era para Inés del Río nada más, ¿eh? Que era solo para Inés del Río. 24 horas. Pero es que no tardaron mucho más en soltar a Santi Potros y a Plazaola y ordenar su puesta en libertad. Sin embargo, la revocación de esa orden, que desde el principio asociaciones de víctimas dudaban de su legalidad, esa orden que dictó la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, porque hay que decir quiénes son los responsables de que el señor Plazaola hoy esté en el Caribe, como dice Ángeles, ¿verdad? ¿Cuánto tardaron, Ángeles, en revocar esa decisión? Y desde que se revoca hasta el espectáculo que hemos visto, que Juan ha definido muy bien, como que no se toman medidas ni de obstrucción a la justicia ni nada contra esta gente, ¿cuánto tiempo pasa? ¿El mismo que se tarda en ordenar la liberación? No, ni mucho menos. Aquí los plazos, lo que tú dices. Mira, además, esa ley de acumulación de penas, esa ley tenía que haber estado hecha hacía 8 años. 8 años, y la habían ido dejando pasar. Y qué casualidad que justo, no sé si fue el 8 de diciembre, el 9, no recuerdo bien la fecha, la ponen en vigor y al día siguiente la tenían que poner en vigor y justo 24 horas antes sacan a estos a la calle. Pero bueno, ¿de qué estamos hablando? Pero bueno, como has hablado también de jubilaciones... ¿Y eso se lo preguntáis? ¿Qué os dicen? Sí, que hay que acatar la ley. Y yo pregunto, ¿pero qué ley? ¿En serio? O sea, así. No, en serio, pero es que yo digo que con esto es que hay más problema, porque yo dije, ¿pero qué ley acatamos? Porque, vale, de acuerdo que a mí hay muchas veces sentencias que no me gustan, tengo que decirlo. Pero es que en este caso, los mismos jueces con la misma sentencia se dividen y la sección primera dice una cosa y la sección segunda otra. Entonces, ¿ahora qué pasa? ¿Ahora me vais a hablar de que la justicia es independiente? O sea, dependiendo de qué en la sala, qué tipo de juez había ideológicamente... opinó de una forma, y entonces ¿ahora qué hacemos? ¿Qué ley acato? ¿La sección primera, la sección segunda, la que está en la calle? ¿Qué ley acato? Pero que como hablabas de jubilaciones, cuando un funcionario público en España le inhabilitan por un día, automáticamente está expulsado, automáticamente. Curiosamente, nosotros tenemos un montón de víctimas, guardias civiles y policías, que llevan 3 años para poder jubilarse por los trámites lentos que lleva. Casualmente, y es algo que ha pasado desapercibido, que ningún medio lo denuncia, que nadie lo dice, para mí es Ballesteros, los del Faisán, que están condenados a 1 año y medio en la sentencia, una sentencia firme, 1 año y medio y 4 años de inhabilitación, que tendrían que haber estado expulsados al día siguiente. Curiosamente, en una semana aparecen 3 informes psicológicos diciendo que están mal y en vez de expulsarlos se les da una pensión del 200% para que se vayan a su casa jubilados. Eso ha sido la pena que les ha tocado a los 2 policías colaboradores que revelaron secretos del Faisán y revelaron secretos a la banda, aunque no están condenados por colaboración, pero gracias a esos secretos pasó el dinero y luego hubo más muertes. Bueno, pues a cualquier policía o guardia civil está 3 años y estos 2 señores condenados, en una semana se les ha arreglado todo. Sofía.
Bueno, pues la fuga de Plazaola muestra una vez más que en este caso la justicia no es eficaz, no es eficiente y no está funcionando, ¿no? Por tanto, es muy necesario establecer unos mecanismos que nos permitan adelantarnos a la acción, adelantarnos a estos hechos. Parece que siempre vamos por detrás, esperamos a que algo ocurra para luego hacer algo. No, primero tenemos que plantearnos hacer algo, ser más proactivos, que es lo que es realmente lo que necesitamos, ¿no? Y como decía María Ángeles, hay veces que da la sensación de que el Poder Judicial no es todo lo independiente que debería ser, ¿no? Y es absolutamente necesario hacer una despolitización del Poder Judicial, porque si no, no tendremos una justicia justa. No. Rafael. Bueno, yo quería volver un poco para plantear que este señor está en el Caribe, como tú apuntabas, probablemente, no sabemos dónde está, pero esto era algo como en bolsa, estaba descontado. ¿Quién tenía dudas de que este hombre no iba a ser localizado cuando tuviera que ser localizado? ¿Es que lo ha sido Ternera? ¿Es que lo han sido otros tantos? Todos sabíamos lo que iba a pasar, por lo tanto está descontado. Pero es que este señor está en la cárcel por razón de alguien que ha estado esta mañana en el Retiro. Está firmado por alguien que ha estado en el Retiro. Esto es lo peculiar, esto es lo paradójico, esto es lo indignante. ¿De acuerdo? Por eso antes decíamos, 11M son todos los días. También el día que te ponen la resolución a firmar que este señor esté en la calle. Este señor está en la calle, yo está huido porque alguien lo firmó. Segundo, imputamos muchísimo al Poder Judicial. A ti no te gusta la sentencia, fíjate, yo soy abogado, me gusta mucho menos que a ti, la mayoría de ellas. Pero no es muchas veces la sentencia. La sentencia es una sentencia inicua, una sentencia execrable, puede serlo, pero es que hay un poder gubernativo que implementa la sentencia. Y ese poder gubernativo, político-administrativo, le implementó a una velocidad que nadie reconoce en la práctica normal del derecho. Esos señores de prisiones podían haber tomado medidas que las toman en muchísimas ocasiones para dilatar las medidas, esa resolución. Y no lo han tomado. O sea, por lo tanto, no es simplemente la decisión de la Administración de Justicia, que ya es mala de per se, y como tú bien dices, con criterios dispares, que además luego tienen que homologar, en fin, un desastre. No, no, es que luego hay la cadena, que parece que como si, en fin, los políticos, y yo es que respeto la decisión de la justicia, sí, usted puede respetarla, pero usted un acto de dignidad, de justicia, como administración, puede tomar medidas, evidentemente, sin llegar, que sean disuasorias. Oye, ¿cuántas veces en la justicia han tomado medidas dilatorias para cualquier cosa? ¿Cuántas veces ha tardado de mandarse un auto de un sitio a otro? Han tardado semanas, meses. Aquí no. Aquí va un motorista corriendo, el tío con la moto, con el auto para sacar a un señor de la cárcel. Oiga, mire usted, eso es una responsabilidad política. Porque si hay un gobierno con dignidad que realmente respeta a las víctimas, ni juez de Estrasburgo, ni juez español que lo escribe, no existe eso, existe dignidad, existe orgullo, soberanía nacional. Eso es lo que hay que hacer. Por mucho que haya Estrasburgo. Pues entonces, eso es el Partido Popular y eso es el PSOE. ¿Cómo? Sin ninguna duda. Porque como bien dice Sofía, o sea, a ver si ya acotamos, los jueces tienen que hacer la justicia, los políticos tienen que ser políticos y desde luego políticos metidos a jueces, pues nos encontramos esto. O jueces metidos a políticos. O jueces metidos a políticos. Como es el caso de Carmena, con la cual yo he sufrido muchísimo con Manuela. Muchísimo. Ante esta situación, Ángeles Pedraza, mucha gente se pregunta, bueno, políticamente, Ángeles Pedraza y la Asociación de Víctimas del Terrorismo, ¿a quién apoya en este año electoral? Es el momento de que depositemos nuestra confianza en políticos, si estamos defraudados o no. ¿Cuál es el apoyo que le prestaría usted? ¿A qué partido político? Pues mira, voy a ser muy clara, porque como yo tengo esta mesa, tengo una parcelita ahí, en una esquina, de detractores que están mirando, no tienen vida. No tienen, yo digo que se compren una, pero no tienen vida. Entonces se dedican las 24 horas del día a vigilarme, redes sociales y tal, a ver qué hago. Si va Zapatero, me machacan porque va Zapatero. Si no va Zapatero, me machacan porque no invito a Zapatero. Si va Rajoy, me machacan. O sea, es su vida. Y luego todo lo demás es gente normal, que tiene vida y tiene criterios y opiniones. Yo también las tengo, yo no voy a decir a quién voy a votar, entre otras cosas porque de momento tampoco lo tengo muy claro, pero no sé. Lo que sí que en esta campaña, que no se extrañe nadie, porque yo lo voy a hacer, que si viene una persona de aquí, de Madrid, como cuando ha estado ahora Ignacio González, que para mí ha sido un gran presidente y siempre ha estado con la OET y con las víctimas del terrorismo. No, yo no voy a entrar en otros temas. Creo que se le ha hecho una jugada muy sucia, independientemente de que luego lleven razón o no.
Si a mí Ignacio González me pide que esté en un acto con él, voy a estar. Si a mí Esperanza Aguirre, que siempre ha estado con nosotros, me pide que esté en un acto, voy a estar. Y eso no significa que yo estoy porque voy a votar al PP o porque soy del PP o porque tal, porque si me llama otra persona que siempre haya estado con las víctimas, no que me utiliza en última hora ahora, de otro partido, para que esté como ha ocurrido hoy. Hoy ha habido en España muchísimos actos que el Ayuntamiento no ha hecho el acto y los han hecho pues en UPyD, Vox, Ciudadanos y nuestras delegaciones han ido. O sea que yo toda esta campaña estaré, pero estaré no con el que acaba de llegar que dice no, del partido que sea, yo estoy contigo, no, yo estaré con los que sí que han demostrado no solo de palabra, que han estado conmigo. Y que entonces también ese cuadrito que te digo pequeño me machacará, pero que me da igual, que ya está bien. Entonces... Ángeles Pedraza, presidente de la Asociación Víctimas del Terrorismo, muchas gracias como siempre por habernos acompañado en el debate. Muchas gracias a vosotros porque sois ya como los últimos de Filipinas, de los poquitos que quedáis apoyando a las víctimas del terrorismo. Y ahí pensamos seguir estando, igual que muchos de ustedes, como nosotros sabemos, están. Sira, cuéntanos, ¿qué nos están diciendo esta noche? Pues los espectadores, además de estar hablando del 11M y los actos de recuerdo, están hablando también esta decisión del Tribunal Supremo y de la fuga de Alberto Plazaola. Noemí respalda lo ya dicho aquí y considera que era esperable porque siempre que se suelta a un etarra se da la fuga. Lo saben y aún así lo sueltan. José, por su parte, pregunta, ¿y no abrirán expediente sancionador a los jueces liberadores de asesinos o se les recompensará con medallas y sobresueldos? Otra seguidora defiende que hay 300 casos sin resolver de ETA y el PSOE y el PP dando el alta a los etarras como si fueran médicos. También se refiere a los políticos, otro mensaje que afirma que, por desgracia, sigue habiendo muchos políticos para los que las víctimas del terrorismo suponen un incordio y hacen el paripé. Víctor va aún más allá y considera que todo está atado y bien atado entre el PP y el PSOE y el entramado de ETA. Y ya finalmente Manuel apunta que hoy y siempre está al lado de las víctimas del terrorismo y de sus familias, como no podía ser de otro modo. Pues en el Gato al Agua tenemos más asuntos, queremos hablarles de universidades. Esta semana hemos sabido ya de qué manera se van a desarrollar las elecciones al rectorado de la Universidad Complutense de Madrid, la universidad presencial más importante que tiene España. Actualmente, como saben, el rector de la Complutense es José Carrillo y que ha recibido muchísimas críticas por politizar la universidad, por apostar por una serie de cosas no adecuadas, por no llevar bien las cuentas. Nosotros hemos querido saber cómo está la Complutense y hemos recuperado un reportaje que ya les ofrecimos en el año 2013. Desde entonces las cosas parece que no han cambiado mucho, vean. Pintadas, edificios deteriorados, acumulación de basuras o alumnos que fuman porros en el interior de las facultades sin que nadie les llame al orden son solo los aspectos más visibles del deterioro de la Universidad Pública Complutense de Madrid. Con un patrimonio de 150 edificios, este centro los cierra durante el verano para ahorrar. Además, la Complutense ha perdido más de 4.000 alumnos en 8 años. Sin embargo, en carreras como enfermería o medicina, todos los años en torno a 400 estudiantes se quedan fuera del acceso a estas titulaciones. Y todo ello cuando la Complutense tiene más de 190 patentes técnicas que no explota comercialmente y que podrían reportarle varios millones de euros de ingresos cada año. Junto a ellas hay 140 vacantes en los colegios mayores, vacantes que tampoco le proporcionan los ingresos que podrían generar. Claro que sobre el estado real de las cuentas de la Complutense poco se sabe con exactitud. El último ejercicio contable es del año 2011. Con tantos problemas que subsanar, el rector de la Complutense, José Carrillo, parece estar más preocupado por emprender una carrera política de la mano de Baltasar Garzón y de hacer gestos para la parroquia de izquierda con el cese de 6 vicerrectores o con el monumento a los brigadistas internacionales. Monumento, por cierto, que incumple las normativas urbanísticas según sentencia en firme del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Pues el rector de la Universidad Complutense de Madrid, José Carrillo, ha convocado esta semana elecciones al rectorado de la mayor universidad presencial de España. El proceso se celebrará en mayo y al mismo concurrirán el actual rector, José Carrillo, Carlos Andradas, Federico Morán y Rafael Calduc, catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. Un docente de gran prestigio que lleva 40 años en las aulas de la Complutense y que hoy nos acompaña en El Gato. Don Rafael Calduc, muy buenas noches. Hola, ¿qué hay? Buenas noches. Usted propone en su programa despolitizar la Universidad Complutense. Parece mentira que haya que pedir una cosa así en una universidad, ¿no? Bueno, parece mentira, pero ese es el punto al que hemos llegado en la Universidad Complutense. A ver, despolitizar no es solamente impedir que los partidos políticos legales hagan
digamos, su actividad en la Universidad Complutense. Despolitizar significa básicamente evitar que el rectorado y las principales instituciones, juntas de facultad, decanatos, consejo de gobierno, claustro, etcétera, sean rehenes de unos grupos minoritarios que imponen, no siempre de forma tranquila y pacífica, con argumentos, como sería propio de la universidad, que imponen sus intereses y sus decisiones. Eso es lo que entiendo por despolitizar la Universidad Complutense. Algunos acusan a Carrillo de haber apostado mucho por los grupitos de politólogos de Pablo Iglesias, Íñigo Errejón y este tipo de profesores de ciencias políticas que en alguna ocasión han participado incluso de los scratches, como este que le hicieron a Rosa Díaz. De víctima y buena de la democracia. Es el único capital político que puedo dar. Usted, señora Rosa Díez, ha venido a esta facultad ignorando protestas. A usted esto le parece valentía democrática y a nosotros un uso despreciable, clientelar y oportunista. José Carrillo, por supuesto, niega que en ningún momento él haya otorgado ningún trato de favor a estos que ahora son dirigentes de Podemos. Podemos no ha hecho nada ilegal en la Complutense ni se ha aprovechado, y cuando Podemos ha hecho alguna reunión en la Complutense le hemos cobrado el alquiler de aulas como a otra fuerza política o otra entidad. Entonces yo creo que ahí no ha habido un trato igual en todo. Pero Rosa Díez no fue la única agraviada. También el exministro Josep Piqué, en plena polémica acerca de los vuelos que atravesaban por España llevando presos de Guantánamo, fue recibido de esta manera. Pero no perdamos el tiempo que estamos perdiendo ahora, porque a continuación no... euros que se va a llevar Josep Piqué por venir aquí, se los da a los trabajadores que están defendiendo. Y una vez más, José Carrillo, preguntado acerca de estos scratches, dijo que lo condenable no eran estas acciones de protesta, sino que lo realmente condenable eran las acciones que provocaban que estos chavales tuvieran que protestar. Es muy dramático que los hijos pues vean esa concentración, esa protesta contra sus padres, su padre y su madre. No deja de ser también muy dramático que unos hijos sean expropiados de su casa. Incluso yo diría más dramático, ¿no? Por lo tanto, yo lo que creo es que hay que poner fin no a los scratches, sino a las causas que generan esos scratches. Que esos scratches hasta ahora se han limitado simplemente a protestas verbales, es decir, que no ha habido en absoluto ningún acto de violencia. Señor Calduch, corremos el riesgo de que un rector pueda ser interpretado como tendencioso, ¿no?, cuando apadrina o permite actos de esta naturaleza en su campus. Bueno, es evidente. A ver, las peores mentiras son siempre las medias verdades. Cuando él dice, bueno, es que en esos sketches efectivamente solo se utiliza la palabra, etcétera. Hombre, ya sería el colmo que nos hubieran agredido físicamente, eso sería un delito, no sé cómo decirlo. Lo que se omite es que lo que nos estaban privando era de la libertad de expresión a los que habíamos cumplido con la norma para poder celebrar el acto. Y otros, sin cumplir ninguna norma, sino violando las propias normas que tiene la Complutense, se permitían el lujo de impedirnos a nosotros ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión. Claro, todo se puede interpretar como le dé la gana a uno, pero evidentemente las interpretaciones que hace el rector se califican a sí mismas. Por completar el capítulo de la politización, podemos recordar cuando el propio José Carrillo inauguró una estatua, un homenaje a las brigadas internacionales en pleno campus. Supongo que a él le haría mucha ilusión
un homenaje de estas características, teniendo en cuenta que siendo hijo de Santiago Carrillo tendría un especial significado para él. Por cierto, una escultura bastante fea. ¿No cree usted que quizá en un lugar de estudio sobran este tipo de homenajes tan claramente politizados? Bueno, yo lo que creo es que lo que sobran son los discursos, sean simbólicos con monumentos, sean con gestos, con acciones, que tiendan al viejo maniqueísmo que tanto hizo sufrir a este país en la guerra civil, en la posguerra y en muchas ocasiones. Por ejemplo, antes estaba hablando del terrorismo de ETA, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que sobra en la universidad. En la universidad lo que hace falta es la libertad de pensamiento, la libertad de poder expresarlo con argumentos, y todo lo que sea dividir, enfrentar y mucho más utilizando argumentos, digamos, de enaltecimiento de la violencia es lo que sobra. Y lamentablemente en esta universidad durante estos años hemos asistido no solamente a esos actos de enaltecimiento de la violencia, sino a actos de violencia física. Entonces, a partir de ahí, el que no se quiere enterar es porque no quiere ver la realidad, pero no porque no exista esa realidad. Y en la Facultad de Políticas somos muchos los profesores que pensamos que ya está bien de mantener ese silencio cómplice. En su programa, además de despolitización, usted aboga por excelencia académica, transparencia en la gestión y sostenibilidad económica. ¿No deberían ser cosas que ya de por sí estuvieran habitualmente en la universidad? Claro, es sorprendente que uno tenga que presentar estos principios en su programa electoral, porque efectivamente debería formar parte de la actividad normal de cualquier universidad pública, pagada por los ciudadanos españoles. Pero lamentablemente no es así. Es decir, por ejemplo, veamos modelo de transparencia. Hace una semana el rector, José Carrillo, celebra un acto para explicar que hay un nuevo portal de transparencia. Y en el primer Consejo de Gobierno que se celebra con posterioridad, miembros de ese Consejo de Gobierno le increpan el que no le haya pasado la documentación para poder pronunciarse en el conflicto entre la comunidad autónoma y la propia universidad. Porque hay una carta que le envía Lucía Figar al rector, que nunca los miembros del Consejo de Gobierno, del órgano colegiado ejecutivo más importante de la universidad, tuvieron acceso a ella. Bueno, si eso es transparencia, pues entonces apaga y vámonos. Si se entiende que la transparencia es cambiar la página web y no se comprende que la información es la herramienta para la rendición de cuentas, que debe ser un derecho del ciudadano, porque es el que paga con su impuesto en la Universidad Complutense, pues entonces, claro, tenemos que incluir estas cosas en el programa. El catón, ¿qué le vamos a hacer de la democracia, no? Otra de las características de la Complutense parece ser esa cristianofobia rampante. Hemos tenido ocasión de ver también a grupos de estudiantes de la Facultad de Políticas entrar en la capilla que el campus tiene en Somosaguas. En el transcurso de ese acto, un acto vandálico, sin duda, pudimos ver incluso como varias chicas se desnudaban de cintura para arriba en unas actitudes claramente sacrílegas. En su ánimo por destrozar todo lo relacionado con la Iglesia Católica, en esos mismos atribulados días pudimos ver cómo quedaba el despacho de un grupo de estudiantes católicos pertenecientes al Foro Universitario Francisco de Vitoria, al que atacaron grupos de extrema izquierda simplemente porque consideraban que eran fachas y entraron a golpes de casco de moto y de porras. Y este tipo de actos se saltaron con varios detenidos, lo que fue recibido por la Facultad de Ciencias Políticas con abucheos, pitos, pancartas y gritos en contra de que se hubiera hecho justicia. Profesor, se está convirtiendo esto en un circo. Debería ser otra cosa la universidad, ¿no? Bueno, ese es precisamente a lo que me refería antes cuando señalaba que lo que sobran son discursos, actitudes, símbolos que lleven al enfrentamiento. A ver, cualquier demócrata sabe que lo más elemental de la democracia es que hay que ser tolerante con todos, menos con los intolerantes que tratan de destruir la democracia. Con ellos lo que hay que hacer es aplicar la ley que se ha obtenido en un régimen democrático y que por tanto es democrática, aplicarla sin ningún tipo de complejos de inferioridad. Y es evidente que ese tipo de imágenes demuestra hasta qué punto
se alcanzó una degradación en algunas facultades, porque también hay que decirlo que no era en todas las facultades de la Universidad Complutense, pero desde luego en la Facultad de Política sí. Yo lo he vivido en directo y por eso puedo atestiguarlo. ¿Cómo valoraría usted la gestión de José Carrillo? Nefasta. Expeditivo, ¿no? Está claro, ¿no? Creo que en la mesa también coincidís con la valoración. Bueno, yo le quería preguntar, porque llevamos tiempo, es verdad que Carrillo no es el principio de la degradación de la Complutense, que siempre fue una universidad de prestigio. Yo creo que basta con darse un paseo hoy en día por la Facultad de Políticas para ver en qué se ha convertido la Universidad Complutense. Quiero recordar el escándalo de los cadáveres hacinados en la Facultad de Medicina, el estado en que se encuentran los colegios mayores que dependen de la Complutense, pero es que todo ha sido de continuo. Desde Moral Santín, nombrado director de un instituto internacional, ya saben, el de las Black Card de Izquierda Unida, nada más destaparse el escándalo de las tarjetas, pues a este señor, el de Izquierda Unida, que estaba en Caja Madrid trincando de las Black Cards, hay que nombrarle en la Complutense director de un instituto internacional. No quiero ni hablar de la novia de Rejón quedándose en toples en la capilla de la Complutense, o del informe de la Cámara de Cuentas que en 2012, siendo rector Carlos Berzosa, porque yo creo que Carrillo no es más que la consecuencia de Carlos Berzosa, había un sobrecoste de 11,5 millones porque la Complutense se había metido a promotora de pisos y chalés en Pozuelo de Alarcón. Pero es que había facturas de 57 viajes en coche a Atenas. Pero es que hay que meter mano a la Fundación General de la Universidad Complutense. Es decir, usted es un valiente. Usted se va a encontrar una situación de una universidad que ya no es templo de excelencia, sino que es templo de adoctrinamiento, lo hemos visto perfectamente, con un nivel, yo creo que incluso de enseñanza, donde ahora mismo se accede a los profesorados a dar clase, pues como lo hemos visto en el caso del señor Pablo Iglesias, que este señor no tiene una posición y es profesor titular, sino que se nombra a los amiguetes, con corruptelas que asoman absolutamente por todas partes, los colegios mayores que están que se caen. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, a ver, yo coincido en el diagnóstico en que esto no ha surgido por generación espontánea. Esto es un proceso lento que empieza claramente con el primer mandato del rector Berzosa, que estamos hablando de hace ya 12 años. Sí. Por tanto, es evidente que ha sido un proceso progresivo y acumulativo, donde cada deterioro per se no alarmaba, pero cuando uno coge la perspectiva 12 años después se alarma gravemente. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo creo que todavía, y si no me presentaría, creo que la mayoría del profesorado, docente e investigador, del personal de administración y servicios y la mayoría de los alumnos no son de esos que estaban ahí gritando, intolerantes, violentando. Quiero decir, la violación, por ejemplo, de las capillas no se hizo por miles de alumnos, y en la Universidad Complutense, vosotros lo habéis dicho, a pesar de la pérdida hay todavía 81.000 estudiantes. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es movilizar a esa mayoría pasiva y silenciosa. ¿Cómo se hace eso? Pues la verdad es que lo tengo muy difícil, porque lo primero que hay que hacer es ilusionarles, porque están la mayor parte de ellos, sobre todo de profesores y de personal de administración y servicios, muy desmoralizados, porque han visto cómo año tras año sus intentos de evitar ese deterioro no solamente es que no eran apoyados y premiados, sino que eran sancionados. Entonces, claro, yo confío en esa mayoría. Igual es una ingenuidad por mi parte, pues no lo sé, el día 5, en la primera vuelta de las elecciones, sabremos si es una ingenuidad. ¿Qué es una ingenuidad? Pues lo que me quedará para mí mismo es la satisfacción de que lo que estaba en mi mano lo intenté. Pero yo descubrí, y antes estaba hablando de las víctimas del terrorismo, que esas víctimas del terrorismo que a principios de los años 80, los años de plomo famosos, cuando mataban a alguien, fuese civil o militar o de las fuerzas de seguridad, se decía, bueno, algo habrá hecho, ¿no? Y en ese algo habrá hecho había una complicidad de amplios sectores de la sociedad. Pues esas víctimas, poco a poco, luchando, jugándose a veces la vida, lograron cambiar la percepción de la mayoría de la sociedad española. Pues eso es lo que intento. Que no lo consigo, por lo menos habría sido revulsivo para que algunos de los que intentan continuarse en el poder
se lo planteen de forma un poco más seria. Profesor Calduch, creo que uno de los puntos débiles de la universidad es verdad esa falta de tranquilidad, seguridad y que va en contra del rendimiento académico. Pero hay una cosa que preocupa, ¿no?, en la Universidad Complutense, y es la viabilidad económica. Cuando nos ha hecho Javier la presentación de su proyecto, que es uno de los pilares, ¿no? Hablamos de que la universidad tiene capacidad de generar ingresos aparte de la financiación vía alumnos y financiación pública. Estamos cogiendo ese concepto de competir vía patentes, investigación y demás. Eso es lo que queremos potenciar. Eso es. Fomentar investigación y desarrollo desde dentro de las aulas. Fomentar todo lo que sea competitividad con otras universidades para captación de recursos externos. Pondré ejemplos. Antes he hablado de la Facultad de Medicina, ¿no? Y efectivamente está pendiente todavía de juicio el tema del Departamento de Anatomía 2, que ya está disuelto por el tema de los cadáveres. Pero claro, simultáneamente, la Facultad de Medicina, la mayor parte de sus profesores son profesores del Hospital Clínico San Carlos. Están haciendo un servicio a la comunidad madrileña. Y yo no pretendo que ese tipo de clínicas, hay clínicas de odontología, de psicología, de logopedia, de veterinaria. Yo no pretendo que esas clínicas den dinero a la universidad, solo aspiro a que se automantengan y se podrían automantener. Que no cuesten. Exacto, que no cuesten. Eso permite liberar recursos. Otra opción, renegociar la deuda que hay con la comunidad autónoma. ¿Por qué si las comunidades autónomas han renegociado con Hacienda el Fondo de Liquidez Autonómica y este año le van a financiar a intereses cero, nos tienen que seguir cobrando un 3,5%? Eso es posible renegociarlo. Pero claro, la primera condición para renegociar con la comunidad es que tú no la estés llevando a los tribunales cada 2 por 3 por cualquier quítame allá esas pagas, cuando además se sabe que jurídicamente no tenía aquello fundamento. Hombre, yo creo que hay otras formas de hacer las cosas. Pero desde luego, una de las importantes, porque sigo creyendo que el capital humano que todavía hay en la Complutense es de lo mejor que hay en España, es competir por el patrocinio, competir en los proyectos de investigación, competir en los servicios que damos a la sociedad. Por ejemplo, muy poca gente sabe, salvo los afectados, que hay una universidad de mayores que tienen más de 2.500 alumnos jubilados que deciden hacer estudios para mejorar sus condiciones de formación cultural y que han estado a punto de cerrarla, cuando sería facilísimo encontrar una gran empresa que a través de su fundación financiase los, yo qué sé, 100.000 o 150.000 o 200, lo que sea, que cueste el dar los cursos de esa universidad de mayores, primero porque grabaría, segundo porque mejoraría su reputación empresarial. Pero claro, no puedes esperar a que vengan las empresas a pedírtelo a ti, tienes que moverte. Habrá que moverlo, está claro. Y antes de eso, tienes que recuperar la credibilidad de tu propia universidad y la imagen de tu propia universidad, si no... Plan de viabilidad por medio, ¿no? Bueno, yo primero quiero romper una lanza a favor de los politólogos, porque he de decir que los más famosos de España no nos representan a todos, ¿vale? También a favor de los excepcionales profesores que hay en la Facultad de Políticas, que hacen una labor magnífica día a día. O sea, desde aquí mi admiración. Y estoy de acuerdo con el profesor Calduch de que hay una mayoría silenciada muy fuerte. ¿Por qué está silenciada? Pues es por el propio sistema educativo en general y la decadencia del sistema universitario en particular, ¿no? Que hace necesaria una reforma de la educación ya, una reforma de la universidad ya. No es posible que en este país no tengamos una universidad dentro de las 100 mejores del mundo. Y la Complutense, en concreto, que es la mejor facultad, la mejor universidad que hay en este país, ¿no? Entonces, es absolutamente necesario hacer un pacto por la educación, absolutamente necesario reformar la universidad, preguntarnos qué asignaturas estamos dando, son útiles, qué tipo de profesionales queremos formar, qué tipo de profesores tenemos, están siendo eficientes, qué tipo de gobernabilidad queremos para nuestra universidad
y sobre todo transparencia, transparencia en la gestión, porque crear una página web con un apartado que se llame transparencia no es transparencia. ¿Dónde se está yendo el dinero? ¿Dónde se está investigando? Esa es una de las demandas, transparencia. Rafa. Bueno, o sea, profesor, yo soy un producto de la Complutense, si bien es cierto que salí hace 34 años de aquella universidad. Cuando todavía tenía calidad y prestigio. Exactamente, cuando era una gran universidad, claro. Era una magnífica universidad. O sea, yo no sé cuántos hay aquí de la Complutense, yo soy un producto de ella, y yo he de decir que era una magnífica universidad. Ahora bien, esto no es de Berzosa, no nos engañemos. Esto es anterior a Berzosa. O sea, el plan de conquista de la universidad, y lo voy a decir con todos respetos, empieza con un señor que se llamaba Villapalos. Y esto lo hemos vivido. Por lo tanto, no hay que imputarlo hace 3 años, o hace 10 o 12. No, esto viene de atrás. Y yo lo que reprocho es que, habiendo sido transferido ya desde hace decenas de años las competencias, la Comunidad de Madrid no ha puesto el más mínimo interés en hacerse con esta situación y revertirla. Por lo tanto, yo sí hago responsable a los políticos de la Comunidad de Madrid que no han hecho lo que tenían que hacer y sabían que lo que estaba pasando y han dejado que pasara y han dado carta de naturaleza. Y quiero decir una cosa, en cuanto al tema de cierre de la capilla, nosotros estamos personados con Alternativa Española. Yo le voy a decir una cosa, no fueron muchos los muchachos, pero lo que no puede usted saber es la obstrucción que se está produciendo en el procedimiento continuamente por parte de la universidad. Fran, yo una cosa muy rápida. Porque será que esto último me lo creo mucho. Sí, ¿no? Yo una cosa muy rápida. No puedo entender cómo nadie dice que las universidades españolas, en concreto la Complutense, muy a mi pesar, yo no mandaría a mis hijos allí. Y creo que a muchos les pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque por lo que veo, lo que se sustrae de fuera, yo hace ya tiempo que no estoy metido en ese mundo, pero es que está extremadamente politizada. Yo quiero que mis hijos estudien en el mejor sitio del mundo. Y hago, como bien has dicho, hago responsable a los políticos de esto. Y hago responsable a toda la comunidad educativa de la Complutense que no se lanza y que no dice, aquí estamos, porque es que hay que decir basta ya. Y los políticos lo que tienen que trabajar es en que tengamos las mejores universidades de este país. Porque invertir, o sea, hablar de gastos o no gastos en la universidad a mí me chirría un poco. Es inversión. Sí, es coherente y lógica. Exacto. Y esa si se dedica a su función. Y esa inversión, si se dedica a su función, nos retorna elevado a N el beneficio. Todo ese beneficio. Eso no me tienes que convencer. Entonces, hace 40 años, entonces los políticos hay que llamarles un poco la atención. Hay que llamarles la atención. Sí, lo que pasa es que yo no me presento a las elecciones de la pues debiera. Pues bastante tiene con las del rectorado. Sí, bastante. Que seguiremos muy de cerca. Don Rafael Calduc, muchas gracias por haber estado esta noche en El Gato. Compartir con vosotros. Sira, ¿qué nos han contado nuestros espectadores? Bueno, pues si hay algo que les ha llamado especialmente la atención, igual que le ha pasado a Fran Simón, es el hecho de que una universidad como la Complutense esté tan politizada. Javier, por ejemplo, nos confiesa que nunca he podido entender cómo una institución que está para formar a la élite del país pueda estar tan polarizada. Para otro seguidor, la Complutense no es una universidad, es una sede política. Y finalmente Marta critica que la Universidad Complutense no solo está politizada, está fuera del proyecto Bolonia en su pretensión de innovar en I+D+I. No hay día sin su afán, ni semana sin su encuesta electoral. Todas las encuestas últimamente coinciden más o menos en lo mismo. Alternando ligeramente los factores, pues todas dan ese tipo de empate técnico a PP y Podemos como potenciales vencedores. También coinciden todas en recoger un ascenso meteórico de Ciudadanos, que comienza a amenazar la tercera posición en la que parece haberse instalado el PSOE. La última que tenemos es la de la cadena SER, que pasamos a desgranar en este momento. En su encuesta de marzo está dando a Podemos un 23,4% del voto, algo por debajo del que le otorgaba en febrero, al Partido Popular un 22%, al PSOE un 19,1%, a Ciudadanos un 18,8%, ascenso muy notable con respecto a febrero, que le daba un 13,4%, a UPyD un 2,9%, también ligero descenso, y a Izquierda Unida un 2,3%. Sofía, me imagino que en Ciudadanos estaréis de lo más satisfechos, al menos con las encuestas, si es que nos las creemos, ¿no? Bueno, nosotros siempre decimos que lo importante de las encuestas es analizar la tendencia, ¿no? Y la tendencia es clara, es ascendente para nosotros, ¿no? Nos quedamos con lo positivo, somos muy humildes también, porque somos muy conscientes de que tenemos que seguir trabajando, como lo hemos hecho hasta ahora, pero también somos muy ambiciosos, porque creemos que no tenemos techo, que podemos dar mucho más de nosotros.
Entonces, es cierto que nos colocan a 3 décimas de ser la tercera fuerza, lo cual no está nada mal. Y está claro también que el sistema bipartidista está roto, que vamos hacia un sistema de 4 partidos, 2 partidos viejos y 2 partidos emergentes. Veremos qué pasa, ¿no? En mayo, muy expectantes. Fran, tu análisis. Yo para empezar no me creo mucho, por no decir nada. Entonces empiezas bien el análisis. Empiezo bien, no me creo nada. Me lo creeré el día de las elecciones. Hasta ese día lo que se intuye y lo que parece ser, en base a lo que hemos visto, es que Ciudadanos ha aumentado mucho y espero que sean conscientes de si eso se traduce de la responsabilidad que conlleva. Y desde luego que Podemos esté ahí arriba y la primera fuerza, yo no sé si esto les va a beneficiar o no. No lo sé, porque no se definen, pero claro, si los medios afines les da como posibles ganadores, pues en fin. Pues puede que no les beneficie, pero manda narices que en España todas las encuestas electorales tienen que como primera fuerza a Podemos. Esto es lo que hay. No sé si si me lo creo, no sé si decirle a más de uno les gusta apretar el botón de explosión. De la autodestrucción. Yo me voy a autodestruir, venga, ¡pum! Voto a Podemos. Voto a Podemos. No sé, es una reflexión que me hago todos los días. Almudena. Yo coincido con lo que ha dicho Sofía, y es que las encuestas lo que son marcan tendencias y además son la foto fija en un momento determinado. Lo que pasa es que las encuestas, el baile de encuestas al que estamos asistiendo en los últimos 2 meses aproximadamente en España, es un fenómeno único en la faz de la Tierra. No se ha dado jamás en ningún proceso electoral en ningún país del mundo semejante dispersión de resultados. Quiero recordar aquí las encuestas que publicaba El País, que algo tiene que ver con la cadena SER. Lo decía aquí la semana pasada, cuando Tomás Gómez era candidato, el PSOE estaba muerto, luego Pedro era muy guapo y era primera fuerza política, luego algo debió pasar y bajó al tercer. Y estamos viviendo una dispersión de resultados que yo lo que creo es que aquí se hace el titular y luego se dibujan los cartoncillos y los resultados de las encuestas. Así que, estando de acuerdo en la tendencia, y todo parece indicar, y ahí diverjo un poco, en que hay 2 partidos viejos, una fuerza emergente nueva que es Ciudadanos y un partido populista, porque yo no lo pondría nunca en el mismo saco que Ciudadanos a Podemos, porque yo creo que Podemos es una fuerza política muy distinta a todas las demás que concurren a las elecciones y que tienen posibilidad de obtener representación parlamentaria. Pues es verdad, hay una tendencia al alza de Ciudadanos en las últimas encuestas, salvo en esta, se empieza a observar también un alza del Partido Popular y una caída libre del Partido Socialista, UPyD, y parece que Podemos está empezando a pinchar. Eso es lo que hay en tendencia. Luego los porcentajes y cómo ponemos los cartoncitos, yo creo que es cuestión del titular y de los intereses políticos del medio que publica la encuesta. Voy a hacer la nota discordante. Venga. Yo creo que las encuestas tienen una enorme utilidad política. Una enorme utilidad política. Sí. No solo por el contenido, que es cierto que mientras siga cocinándose con esos términos como simpatía y procesos electorales previos, pues nos va a alterar el resultado de lo que es la realidad. Pero sin embargo sí nos permite analizar las decisiones de los partidos a corto plazo, las decisiones de candidatos, las decisiones de estrategia política, las decisiones de propuestas, ¿no? Esta encuesta, que como todas las encuestas le había costado 30.000 euros a la SER, ha sido tirar 30.000 euros a la basura, porque se ha hecho la semana antes de que el Partido Popular designara a sus candidatos por Madrid, con lo cual queda total y absolutamente rota, porque uno de los sitios donde estaban creciendo Podemos y donde está creciendo Ciudadanos, que son los 2 partidos que emergen, unos nos gustarán más, otros nos gustarán menos, van a verse total y absolutamente condicionados por la elección de Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes. Nos guste o no nos guste, pero va a ser así. Entonces, cuando podamos tener datos reales de una encuesta y la tendencia sea real, porque esto están siendo subidas y bajadas, cogemos las gráficas continuadas mes y es que no aciertan o nos están engañando, cuando tengamos clara una encuesta con los titulares de la cabeza de cartel de cada una de las formaciones políticas, podremos ver entonces si la tendencia es real y se mantiene o no. Por el contrario, estoy convencido, Podemos sigue cayendo, PP y PSOE parece que están encontrando suelo, pero todavía están un poco a la baja, y sí que es verdad que a día de hoy la única fuerza política que está subiendo claramente es Ciudadanos, que ha subido casi 12 puntos en 3 meses. Rafael. Bueno, yo estoy al lado de lo que está apuntando Juan ahora. Vamos a ver, yo creo que estas encuestas son todavía muy precipitadas. La máquina del voto útil, del mal menor, del miedo, todavía no empezó a funcionar. Por meses.
Le quedan todavía unos días, le queda el efecto Esperanza Cifuentes y por lo tanto yo creo que eso va a tener un efecto muy importante dentro de las encuestas. Yo desafortunadamente pienso que aunque coincido que Ciudadanos realmente está subiendo, es la que está subiendo en neto, porque las demás están oscilando y suben neto, creo que vais a tener un castigo muy duro desde el momento en que empieza a funcionar el sistema, y el sistema empieza a funcionar es eclipsando, no dando capacidad, no teniendo recurso o no teniendo visibilidad, y eso va a hacer muchísimo daño. Hay un voto oculto que además yo creo que realmente está favoreciendo muchísimo estas encuestas. Es decir, cada vez que Podemos sale en esa encuesta diciendo que sube, el efecto voto del miedo, voto útil, se dispara. Y ese voto está eclipsado aquí. Ese voto no está presente aquí. Y ese voto va a aflorar en las próximas semanas o los próximos meses. Y va a cambiar. Va a cambiar. No estoy diciendo que sea bueno. No estoy diciendo que sea bueno, sino que estoy diciendo que va a existir ese efecto. Yo estoy seguro que Cadena SER, o sea, el Grupo SER y todos los demás, en fin, empresas del Grupo Prisa que le hacen una labor tan eficaz al Partido Popular últimamente, es el portavoz del Partido Popular prácticamente, ¿no? Yo creo que esto lo ha preparado muy intencionadamente, porque ellos sabían perfectamente que no tenía el efecto Esperanza Aguirre y Cifuentes. Pues no lo sabían, pero lo han sacado. Y lo han sacado dando a bombo. ¿Por qué? Porque cada vez que sube un puntito o aparece el primero en la lista Podemos, le está subiendo al Partido Popular ese voto oculto un montón de votos. Un montón de votos. Cospedal el otro día, ¿qué apelaba en Andalucía? ¿Cuál fue su discurso? Voto útil. Voto mal menor. Viene el Frente Popular. Somos la solución. Y desafortunadamente, con los medios que tienen, eso va a ser eficaz en las próximas semanas. No me gusta, no me gusta nada, Rafa, pero va a ser eficaz. Yo estoy de acuerdo en que hay una gran bolsa de voto oculto que no está aflorando. Gaceta, además fuiste tú, Juan, quien publicó en exclusiva las encuestas internas que manejan el Partido Popular. Yo añado que no solo las que decíamos y nadie se creía, pero dábamos lo que podía suponer Esperanza Aguirre como candidata en los trackings internos que había preparado el Partido Popular, porque era el efecto Aguirre, lo de aquella encuesta, que coincide, además lo digo yo, con lo que manejaban en aquel momento en la sede de Ferraz, aunque aquí Carmona nos contaba otra cosa. Y yo creo que ahora mismo lo que se está es jugando precisamente a la movilización del voto, con lo que estaba apuntando Rafael, un poco con el voto del miedo y también ocultando las grandes bolsas de voto oculto que siempre hay al partido que gobierna, y es algo lógico. Hoy en día la gente, cuando la llaman en la respuesta espontánea, le cuesta mucho decir yo voy a votar al Partido Popular. Pues esas bolsas de voto oculto se han ocultado desde en el CIS como en otras. Hay que tener mucho valor para decirlo, ¿eh? Y yo por eso digo que tendencia sí, pero de verdad que esta dispersión de resultados en las encuestas es un fenómeno único en el mundo. Deberían tenerlo en cuenta todas las fuerzas políticas, ¿eh? Coincido con vosotros que las encuestas tienen un fin y ejercen influencia en los votantes, ¿no? Al final, a la hora de decantarse por un partido o por otro, ¿no? Pero también es cierto, apuntabas a la visibilidad, ¿no? De que no vamos a tener visibilidad. Bueno, hasta ahora tampoco hemos tenido mucho. Y la tendencia está ahí, y la tendencia es que crecemos, la tendencia es que la gente nos conoce, la gente empieza a hablar de nosotros. Y eso es porque hay un trabajo muy de mucha gente detrás, con mucha ilusión por querer cambiar las cosas, ¿no? Porque al final lo que se va a decidir es si optamos por la vieja política, por la incapacidad de los dos viejos partidos de regenerarse, por su incapacidad de luchar contra la corrupción, por su incapacidad de ser transparentes, a realmente promover un cambio sensato, razonable, que permita a este país evolucionar hacia algo mucho más positivo. Bueno, Almudena, mencionabas hace un momento esas encuestas que manejaban en la calle Génova. Vamos a recordarlas porque nuestros espectadores recordarán que se las mostramos. En la calle Génova estaban considerando a ver qué pasaba con Esperanza Aguirre en caso de que fuera candidata. Bueno, ya sabemos que es candidata. Son realmente optimistas. Le están dando 30 concejales al Partido Popular frente a 9 de Podemos, 8 del PSOE, 4 de Ciudadanos, 3 de UPyD y 3 de Izquierda Unida. Realmente
un muy buen resultado. Mayoría absoluta. Y mayoría absoluta. Con lo que se refiere a la comunidad autónoma, en caso de que Cristina Cifuentes fuera la candidata, y ya lo es, le está dando 63 diputados, en este caso le faltarían 2, ¿no? Para la mayoría absoluta. Dos bueno, pero muy buen resultado, mayoría, aunque no absoluta, por solo 2, 34 para Podemos, 24 PSOE y 8 para Ciudadanos. En ambos casos, efectivamente, buenos resultados para Ciudadanos, se mire como se mire, pero mejores para el Partido Popular que para Podemos y mejores de lo que la gente cree. Que creen las encuestas, y además te puedo decir que en el último tracking, porque estas tienen 2 semanas, creo que las presentaban. Del 12, yo las conocí el 12 de febrero. En los últimos tracking el Partido Popular sigue al alza. Madrid. Sí, además hay una cosa y esto es Arriola, ¿no? Es decir, Arriola tiene un mecanismo que le ha funcionado muy bien, le funcionó en las europeas, fue uno de los casos extraordinarios, en el que 2 meses antes de las elecciones empieza a mover los hilos de movilización de los grupos afines al Partido Popular. Y además le viene muy bien las fechas de las elecciones, 22 de marzo elecciones andaluzas, el día 23 se pone en marcha la maquinaria Arriola y vamos a ver cómo las encuestas de finales del mes de marzo y principios del mes de abril van a dar un claro repunte del Partido Popular. Miedo, o sea, si es que lo único que venden es miedo. Y yo maquinaria, también hay maquinaria. Bueno, cuando tienes una maquinaria y implantación y estructura en toda España, eso se nota, y estamos hablando de unas elecciones municipales. Es que el problema es pensar que unas municipales son unas generales. Y entonces ahora vamos a ver los candidatos que presenta todo el mundo en todas partes, y en función de eso yo creo que va a depender mucho del resultado. Claro, yo creo que estas encuestas, las que estamos leyendo en prensa, al final lo que estáis viendo vosotros y lo que publicó la Gaceta y demás es somos muy buenos, vamos a seguir siéndolo, y ojo, que si no nos votáis a nosotros, mirad los que vienen, los del botón de autodestrucción. Entonces, da igual cómo me llame, da igual quién sea, da igual. Ojo que lo que os viene. Quiero decir, entonces, Suárez, bueno, pero es que ya estamos en un momento político en España que ya está bien, que ya hemos estado hablando con la presidenta de la VT y que la presidenta de la VT está diciendo es que el Partido Popular nos hace lo que está haciendo, pues es que en la pérdida de norte por parte de los políticos o de los viejos partidos, yo no sé cómo llamarle, es importante. Fran, y la gente, eso se transmite. Pero es que eso se transmite. Fran, si yo no lo valoro si está bien o mal, lo que digo es que la apelación al miedo es algo en todas las campañas electorales. Desde Suárez, cuando ve que va a perder las elecciones en los 80 y de repente con su gira centro-izquierda, y va precisamente eso, o la del Doberman del Partido Socialista, porque hemos cambiado la política por la sentimentalización de la sociedad y por el marketing. Ahí tenemos los resultados. Sinceramente, a mí lo que me da miedo es quedarme donde estoy, es quedarme con un partido que avala la corrupción, a quedarme con un partido que no es transparente, quedarme con un sistema de partidos que se ha quedado obsoleto. Tenemos que regenerar el ayuntamiento, tenemos que regenerar la comunidad, tenemos que regenerar el Estado. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Sabes cómo se regeneraría si pudiésemos elegir directamente a nuestros representantes? Esa es la verdadera regeneración política que necesita España. Y no estoy hablando ni siquiera de listas abiertas, circunscripciones pequeñitas y tú votas a tu concejal, a tu diputado, porque en el Senado hay listas abiertas. Y yo hablo de mucho más, hablo de representación. Eso sí es una verdadera regeneración. Yo creo, y me ratifico en que va a haber un cambio en las próximas semanas, la máquina se va a poner en marcha. Dices tú visibilidad. Ojalá me equivoque, vas a notar lo que es que te quite la visibilidad en las próximas semanas. Lo vais a notar cuando la máquina se ponga en marcha. Pero a mí lo que me escandaliza contigo, Sofía, es que se repunten y que el Partido Popular casi alcance mayoría absoluta en el ayuntamiento de la mano de Esperanza Aguirre. No, mayoría. Mayoría. Bueno, sí, mayoría, justo mayoría, está justo la mayoría. 2 por encima. Bueno, que alcance mayoría absoluta de la mano de quien, por culpa invigilando, ha sido la promotora de una corrupción masiva en Madrid. Es decir, la señora Esperanza Aguirre, yo no sé si se ha lucrado, creo que no está demostrado que se haya lucrado personalmente de ninguna de las corruptelas, pero lo que está clarísimo es que cada voto que la señora Esperanza Aguirre sacó en cada uno de los pueblos que se financió con Eurogürtels son euros manchados de corrupción. Que esa señora hoy tenga la mayoría absoluta cuando ha tenido a su mano derecha en la cárcel, la tiene. Cuando resulta que López Viejo también está imputado. Cuando resulta que están no sé cuántos alcaldes diseñados por él. Ella dijo, estos son los alcaldes. Que esta señora saque la mayoría absoluta es escandaloso. Es escandaloso. Veremos lo que ocurre en la campaña electoral, porque ya saben que elecciones tenemos unas cuantas y para aburrir este año. Sira, ¿qué nos están contando?
Bueno, a través de las redes sociales también están comentando estas encuestas electorales y cada espectador nos da su propio punto de vista. José, por ejemplo, piensa que si los resultados de los sondeos cambian de una semana a otra, no creo que puedan predecir quién va a ganar en las elecciones cuando falta tanto tiempo. Iván no nos cuenta si cree los resultados que pronostican estos sondeos, pero señala que lo que parece claro es que el bipartidismo ha dejado paso a un juego de 4 partidos. Y ya finalmente María pregunta si siempre se han hecho tantas encuestas o es que se ha puesto de moda. Una pequeñísima pausa y volvemos para contarles qué es eso de Mujeres por la Libertad. Y también pendientes de Venezuela, como mencionabas, porque en aras de la paz y de evitar el imperialismo, Nicolás Maduro ha decidido otorgarse a sí mismo más poderes y lo ha hecho con el beneplácito de la Asamblea Nacional. Aunque el presidente de Venezuela justifica este movimiento para blindar el país ante la amenaza de los Estados Unidos, la oposición lo interpreta como una nueva estratagema para postergarse en el poder. Fiel a su peculiar manera y dialéctica, Nicolás Maduro se mostraba espléndido y radiante por esta victoria parcial. He ordenado en el marco del plan de ejercicios militares 2015 hacer un ejercicio militar defensivo especial el próximo sábado 14 de marzo e invito a todo el pueblo de Venezuela en todos los estados y regiones del país a incorporarse y a apoyar a la Fuerza Armada y a la Milicia Nacional en este ejercicio necesario para marcar los puntos defensivos y que nuestra patria no la toque nadie. No la toque la bota yanqui nunca. Y en Venezuela, justamente, son las mujeres las que nos están dando todo un ejemplo al liderar la oposición, incluso en situaciones muy difíciles con sus maridos en la cárcel. Nombres como María Corina Machado, como Lilian Tintori, como Mitzi Capriles, son las que han inspirado a una nueva asociación. Mujeres por la Libertad. Su portavoz nos acompaña esta noche. Almudena Negro, cuéntanos, ¿qué es esto de Mujeres por la Libertad? Bueno, pues tú lo has dicho, efectivamente, en Venezuela estamos viendo cómo son una vez más las mujeres las que tienen que salir a defender la libertad, los derechos individuales, el imperio de la ley y además hacerlo frente a una dictadura. Veíamos ahora a Nicolás Maduro que está montando un numerito como todo tirano hace, ¿no? Buscando enemigos exteriores e interiores para justificar su permanencia en el poder. Son ellas las que han tenido que salir a la calle, están saliendo vestidas de blanco porque era el color de la camisa que llevaba Leopoldo López, preso político del régimen criminal de Nicolás Maduro, el día en que fue retenido por este régimen. Y son ellas las que están dando la cara. Y entonces en España nos estábamos preguntando, con los lazos históricos, con los lazos que nos unen a Venezuela, quizás es el momento de que las mujeres que creemos en los derechos individuales, en la libertad, en la democracia, en los derechos humanos, en el imperio de la ley, y que no estamos en absoluto acuerdo ante el atropello que se produce no solo en Venezuela, también en otros países del mundo, también en España en algunas ocasiones, sino el momento de lanzarnos, crear una asociación y ponernos a defender aquellas cosas en las que creemos desde la más absoluta sociedad civil a partidistas completamente y teniendo muy claro lo que defendemos. Venezuela es en estos momentos el ejemplo porque las 3 mujeres que has citado son, yo creo, que la imagen de la lucha por la libertad ante una situación de dictadura, y ahí hemos creado nuestra plataforma, que además va a empezar en el tema de Venezuela. No solo nos vamos a reunir con las plataformas de venezolanos que hay en España, sino que mañana vamos a estar en el Senado porque nos vamos a reunir con Mitzi Capriles, la mujer del alcalde de Caracas, secuestrado por Nicolás Maduro recientemente, porque pensamos que en España los políticos están haciendo muy poco por defender también estas cuestiones y que vamos a tener que ser nosotras, como sucede en Cuba, como sucede en Venezuela, pero como sucede también en muchos sitios, las que salgamos a la calle para exigirles que defiendan la libertad y los principios que inspiran las sociedades abiertas en las que vivimos. Por ejemplo, no tenemos elecciones municipales. ¿Qué tal si nuestros candidatos exigieran la liberación de los alcaldes secuestrados? Hay que recordar, por ejemplo, que Antonio Ledezma, el alcalde de Caracas, concurre a unas elecciones cuando le habían puesto absolutamente todas las condiciones en contra, ¿verdad? Él no tenía ni despacho, no podía hacer absolutamente nada y aún así saca 700.000 votos y consigue ser alcalde de Caracas. Y es secuestrado por un señor que tiene mayoría absoluta en un parlamento y decide que este señor le molesta y lo mete en la cárcel inventándose una conspiración. Bueno, en España hay muchísimos alcaldes,
¿Por qué no por un momento se ponen en la piel de estas personas y empiezan a exigir la liberación de nuestros hermanos? Es que son nuestros hermanos los venezolanos. ¿Qué tal si empezamos a defender la libertad y en campaña electoral hablamos de cosas de verdad importantes? Mujeres por la Paz está integrado únicamente por españolas, pero no se va a preocupar este grupo solo de Venezuela, sino de cualquier agresión a los derechos humanos en cualquier lugar del mundo. Por supuesto, estamos pensando en Nigeria, estamos pensando en Boko Haram y las niñas que siguen secuestradas, Bring Back Our Girls, estamos pensando en las tropelías que se está cometiendo, por ejemplo, con las niñas cristianas en los países donde está el Estado Islámico, las cristianos coptas, en los yazidíes. Hay muchísimas situaciones en que se está atacando la libertad y que nosotras vamos a defender. Almudena Negro, mucha suerte con esta nueva iniciativa y por supuesto cuenta con todo el apoyo del gato y las gatas, por supuesto, por la libertad. Las gatas que se apunten, que nos manden un tuit, que nos manden algo, porque ahora lo que tenemos que decir es que todas las mujeres que crean en los derechos individuales, en el imperio de la ley, en la democracia, que se apunten. Tienen un lugar. Bueno, por acabar la crónica política, Rafael López Dieguez, vemos que en la plataforma del Partido por la Libertad, plataforma Manos Limpias, electoral, habéis copiado un poco a Ciudadanos a la hora de hacer carteles electorales. Porque quiero que echen un vistazo a este cartel que han preparado y que vean a una persona que les voy a presentar. Su nombre es Yolanda Couceiro Morín, es candidata a la alcaldía de Portugalete por la plataforma Partido por la Libertad Manos Limpias y de este modo ha querido denunciar la corrupción de la clase política. Nos recuerda a un Albert Rivera primigenio, hasta por el color naranjita que le habéis puesto a este cartel. Bueno, vamos a ver. No, en primer lugar, a mí lo que me sorprende es que esto sea noticia cuando a esta mujer realmente le han atacado en 3 ocasiones su local, la Calle Barroca, y ha tenido que cerrar su negocio. Y precisamente ahora, cuando se ha tenido que poner así, es cuando es noticia. Esto es lo triste de España. Hay que ponerse así para ser noticia y, sin embargo, cuando tu local ha sido atacado en reiteradas ocasiones, pues no lo es. Evidentemente, bueno, es ciertamente agresivo, yo reconozco que es muy agresivo, ¿no? Pero, bueno, fue una decisión personal de ella, es una decisión personal de ella la que ha tomado, una decisión muy atrevida, quizá demasiado atrevida. Bueno, no se le ve nada, es verdad que no se le ve nada, tenéis que reconocer que verse no se ve, verse no se ve nada, por lo tanto, de esa perspectiva, bueno, yo creo que es chocante, ¿no? Chocante. A mí también me ha chocado, ahí por delante a mí también me ha chocado. Vaya, por delante, que si servía para reclamar la atención por algún tema que merecía la pena, pues bienvenidos. No, pero lo importante es que está muy limpia, o sea, ella está muy limpia, las manos no, está completamente limpia. Bueno, pues ya lo han visto, cada uno está en su derecho de llamar la atención sobre lo que considera oportuno. Nosotros, sobre las noticias de actualidad, y por eso les preguntamos todos los días. Vamos a cerrar ya el gatómetro de hoy. Sira, ¿con qué resultado? Pues finalmente casi un 80% de nuestros espectadores, un 78,2%, considera que los atentados del 11 de marzo se hubiesen producido de todas formas, aunque no hubiésemos intervenido en la guerra de Irak. Enfrente, un 21,8% piensa que este conflicto sí que pudo ser el detonante. Bueno, pues esa es la opinión que ustedes nos han expresado, al igual que nos han hecho saber quién quieren que hoy se lleve el gato al agua. Esta noche es para Almudena Negro. Pues enhorabuena por ese gato. Fran Simón, muchas gracias por habernos acompañado. Un placer, muy buenas noches. Rafael López Dieguez, muchas gracias. A ver cuándo hace un cartel electoral también vestido de ese modo. La próxima vez me verá usted. Sofía Miranda, gracias por habernos visitado. Esperamos verte más por aquí. Juan Fluger, siempre un placer. Gracias, Javier, igualmente. Y Almudena Negro, mucha suerte con esas mujeres por la libertad, que es la libertad de todos. Gracias por habernos acompañado. Nos vamos, pero saben que mañana a las 10 de la noche les esperamos aquí en El Gato al Agua. Buenas noches.